Bienvenidos al segmento de la entrevista Plataforma Digital Metodología, el más que investigación, con un destacado invitado de la Universidad del Zulia, de la Facultad Experimental de Artes, de la Escuela de Música, el licenciado José Gabriel Malgorá Torrealba, quien está en Maracaibo compartiendo con nosotros una masterclass que vino especialmente para acá, a su acto de grado formalmente, porque ya desde hace tiempo él se como músico, pero le faltaba su título, y a intentar dejarse entrevistar para conocer un poco su recorrido para sus estudiantes, para los 24 años de la FEDA. Bienvenido, José. Muchas gracias. Bien, gracias por la Qué invitación. bueno conocerte en persona, porque la tecnología y la pandemia nos llevó a desarrollar toda la formación académica virtual, y tú fuiste el protagonista principal, tú fuiste uno de los estudiantes más destacados y los que principalmente estuvo en esa formación. Cuéntanos brevemente tu infancia, tu recorrido, ese niño de Falcón que llega a Maracaibo con sueños de ser músico, y cómo fue esa transición. Bueno, yo vengo de las orquestas, ya me venía formando en el Conservatorio de Punto Fijo, ya había formado parte en una orquesta infantil, estuve en la Segunda Avenida del Papa en el año 96, y luego me traslado a Maracaibo porque mi papá vivía aquí, y entonces me dice, bueno, de repente aquí hay mejores oportunidades para estudiar tanto música como otras carreras. Entonces, bueno, estudié ingeniería en computación, no terminé la carrera porque, bueno, la música me llevaba más allá. Te atrapó. Exacto, y que ya agarramos la música, por lo menos en mi caso, como un estilo de vida ya, como una carrera principal. Y la oportunidad fue en 2005, aprovechando que ya yo venía formándome como músico en el conservatorio, venía trabajando en las orquestas de la localidad, es decir, la Sinfónica del Zulia, la Sinfónica de Maracaibo, y empecé a estudiar la carrera con varios compañeros que también son profesores en el año 2005-2006. ¿Cuándo comenzó la escuela de música? Cuando abrió la escuela de música. Entonces, interrumpí el estudio ya casi culminando la carrera porque me salió la oportunidad de ir a la Sinfónica Simón Bolívar en Caracas con el maestro Dudamel. Y empezaste 2 veces y entonces, bueno, era la oportunidad de oro porque, bueno, era un buen campo laboral, era la mejor orquesta del país, muchas oportunidades de... Eso fue, o sea, en el 2010. 2009-2010. Ok. Del 2010 al 2020, para hacer esa transición cronológica en el tiempo, te dedicaste a ser músico profesional, viajaste por el mundo, tuviste mucha experiencia por las plataformas digitales, y los invito para que José Gabriel 2810 en Instagram. Tienes recorridos, tienes experiencias, videos, contenido, es muy interesante. A mí en particular te digo, lo vi en pandemia, el tema de Guaco Zigzag. Lo haces con una maestría, con un virtuosismo que de verdad... Bueno, incursionar en otras cosas. Y sí, por eso también te iba a decir, o sea, tú tienes una formación y estás haciendo un poquito la transición, es muy académica, es muy virtuosa, pero también te has ido a lo comercial. Pero volviendo a ese recorrido, año 2020, decides volver a la casa, a la Escuela de Música, de la Facultad Experimental de Artes, de la Universidad del Zulia, y en pandemia, que fue un reto mayor para todo joven porque no había formación presencial. Sí, fue algo que me agarró desprevenido. De hecho, ya yo había conversado con quien fue el director de la FED en ese momento, que era mi compañero Roberto Fernández, y yo le dije, le manifesté la inquietud de que ya había tenido varios intentos de culminar la carrera, pero como la virtualidad no era una opción en ese momento, me decían, no, es que si no estás en Maracaibo no puedes continuar. Entonces yo, bueno, pero yo puedo viajar, o sea, ofrecía alternativas, pero bueno, siempre había esa resistencia, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, yo voy a hablar con los profesores, a ver si de repente, y casualmente en ese reingreso caímos en pandemia. O sea, entonces, ¿te favoreció la pandemia? Me favoreció, exacto, me favoreció de tal manera que entonces yo decía, ajá, ¿y el servicio comunitario cómo lo voy a hacer si no puedo salir de mi casa? Entonces me dice, mira, pero casualmente hay 2 alumnas que están aquí, a lo mejor si la ocupas en cátedra, porque no hay profesor de cátedra, te sirve como servicio comunitario. Ah, bueno, entonces, ¿quiénes son las alumnas? No, esta y esta. Ah, no, perfecto, ya yo las conozco, no hay problema, tal. Entonces, bueno, ya ahí como que asumí ese rol de la cátedra, exacto, como un tutor, como un profesor encargado, y que ejercí esa doble función de estudiante, porque estaba combinando la carrera y también estaba formando a los muchachos, que bueno, de hecho todavía estoy aquí, porque a través de la virtualidad uno todavía mantiene su conocimiento, por lo menos hay un seguimiento continuo. Y sí se logró, José, porque tú eres protagonista también y tú lo puedes responder
como estudiante y como formador. Sí se logró desde la virtualidad en 3 años de pandemia lograr Sí. con los objetivos de cada cátedra. Sí, la verdad es que sí. De repente, no con un resultado al 100% de optimidad como lo que se espera, pero sí hay un resultado palpable. Por ejemplo, en esta sala está un caso, por ejemplo, el caso de Luis. Luis nunca había visto clase presencial conmigo. Hoy fue la primera clase presencial y en esos 3 años que él tiene viendo virtualmente conmigo ha tenido un avance, ha tenido ya una consecuencia. O sea, hemos tenido mucha cercanía a pesar de que hay una distancia física, ¿no? Y eso creo que también es importante destacarlo porque hay que complementar las dos cosas. O sea, y hay que integrar ese tipo de cuestiones de que, ok, no puede ser 100% virtual, pero tiene que haber ese seguimiento a través de eso, de repente ofrecer materiales. Yo por lo menos con los muchachos siempre trato de hacerlo dinámico con, las, con las clases, de repente adaptamos. A veces lo complicado son los horarios porque, bueno, cada quien está en sus cosas, etcétera, etcétera, y que no se trata también de formar personas que sirvan para tocar notas nada más, ¿no? O sea, esto es una facultad de arte y lo importante es que seamos artistas para el público, que nos debemos al público, porque tenemos que transmitir mensajes, ¿no? Como lo transmite la pintura, como lo transmite la danza, etcétera, etcétera. Y eso es importante también destacar. No es solamente emitir sonido por emitir sonido. Y sobre los consejos, las recomendaciones que tú le das a los jóvenes, porque te he visto muy activo en tus plataformas digitales y compartes, diría que haces un equilibrio entre lo comercial, entre tú como músico, todo tu trabajo profesional, y tips, recomendaciones para ellos, para que virtualmente las puedan recibir. Sí, yo creo que dentro de uno siempre tiene que ser muy abierto, ¿no? A nuevos horizontes, a nuevos campos dentro de la misma música, porque es un tema bastante amplio. Por lo menos en mi caso, yo trato de ser lo más integral posible, ¿okay? No encasillarme de que yo soy músico académico y de aquí no me saca nadie, yo no. Sino que uno convive con la música popular todo el tiempo, uno escucha música en todos lados, siempre uno sitio hay música popular, entonces hay que tratar de adentrarse a esto. Hasta la música que no nos gusta tenemos que escucharla y hay que estar, como decir, informado de que eso es una realidad. Tendencia. O una tendencia, exactamente. Entonces, siempre es importante que uno mantenga integrar los estilos, y sobre todo aquí en Venezuela, donde un músico de repente toca en un grupo, toca después en una orquesta, X cosas, y eso también es importante que se haga, pero manteniendo siempre una buena formación. Por lo menos que mis alumnos o la gente vea así como que, ok, esta persona toca en una tarima con un grupo de música electrónica, pero se formó académicamente, hizo tal concierto, etcétera. Hay esa base y no lo hago yo. Hay muchos violinistas, como por ejemplo David Garrett, es un violinista que ha grabado discos hasta con gramophone, pero el tipo tiene un performance increíble tocando música popular, readaptando la música clásica a un formato con banda, con coral, toda esa cosa. Por ejemplo, Vanessa May, la violinista que tocaba con instrumentos eléctricos, etcétera, etcétera, pero son tipos que tienen títulos académicos en grandes conservatorios superiores del mundo. Y esa innovación te lleva a H Sinfónico. Totalmente. Que también por ahí te conocimos, tuvimos en televisión y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? También el caso de la H. transición sí, de la música académica a la música popular, como estás diciendo. Total, eso a mí me hizo recalcular muchas cosas, porque... Una ingeniería. Exacto, porque, claro, también las condiciones en las que estaba la orquesta, también por la misma condición país que la crisis que hubo en el año 2017, 2018, me hizo replantearme muchas cosas, porque dejar la Sinfónica Simón Bolívar para mí fue un golpe fuerte, porque fue el motivo por el que yo dejé mi casa, por el que dejé muchas cosas para cumplir ese sueño. Gracias a Dios lo logré, pero después yo dije, bueno, es una etapa que tengo que cumplir, tengo que aprender otras cosas. Más bien H Sinfónico me ha enseñado, me ha dado la oportunidad de incursionar en escribir arreglos, en componer, en dirigir, incluso hasta orquestas. Entonces es también, por eso no sé, como artista, te veo muy en una tendencia así, o sea, demostrarte como ese artista comercial, guardando tu esencia académica, por supuesto, pero te muestras muy versátil, muy polifacético, muy camaleónico. ¿Cómo se logra eso? Sí, porque lo he visto, sí. O sea, te sigo por las redes y te analizo, te investigo y me doy cuenta de ese monitoreo
y de ese virtuosismo académico, pero que también puedes llevarlo a lo comercial. Y como estaba corriendo acá a unos jóvenes, porque lo saqué de la masterclass, prácticamente estamos prestados aquí, en este espacio, y realmente estaba aprendiendo, estaba observando y estaba aprendiendo también, que no hiciera como que tan rígido, sino con un poquito más de soltura, Claro. con un poquito más de dinamismo. Y eso cómo se logra, porque de repente, claro, puedo ponerme en el lugar de ellos, cuando se tienen 20 años, uno está muy tenso, uno está muy nervioso, muy estresado, y cómo lograr eso. Eso se logra con un recorrido, con la experiencia, con lo que tú has tenido, con los viajes, con todo ese recorrido de tiempo y de años. Total. Uno de por sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Un proceso largo, del cual nosotros mismos vamos aprendiendo de los errores, pero también saber cómo aprender de esos errores. Errores en el sentido de que uno siempre tiende a ser muy hermético o muy punitivo con uno mismo, de que no me sale tal cosa, uno mismo se pone trabas. Entonces ya el cambiar la mentalidad es lo más complicado. O sea, cambiar la mentalidad de que porque no me salió una nota, entonces yo me voy a quejar más de esa nota que no me salió que el resto del concierto, que de repente hubo cosas más positivas. Entonces es el enfoque que uno le da a lo que uno hace. O sea, ¿cuál es el propósito de hacer música? O sea, ¿es para tocar, para que me salgan todas las notas, o porque de verdad quiero que la gente se vaya con esa sensación, o que se acuerde de mí porque toqué bien, etcétera, etcétera? Entonces, ese propósito es el que a veces no tenemos claro, y que a veces nuestros profesores no nos enseñan a transmitir. Solamente a veces estamos pendientes de que tiene que estar afinado, de que tiene que estar a tiempo, de que aquí dice 120 y tiene que estar 120, si aquí hay más, no todo tiene que ser tan tajante como lo plasma una partitura. O sea, por eso existen las interpretaciones. Uno escucha una grabación de un concierto de violín por 10 violinistas distintos y todos van a tocar distintos, todos van a tocar diferentes, y no quiere decir que uno esté más equivocado que otro. O sea, cada quien le da su toque personal dentro de un estilo musical también, porque en el caso de la música clásica o la música académica, hay también épocas. O sea, no se puede tocar un Mozart como se toca un Beethoven, no se puede tocar un Beethoven igual que un Tchaikovsky, no se toca Bach igual que un Prokofiev, etc. Entonces, exacto, por eso dentro de este penso se incluye la historia de la música, se incluye todo eso para que estemos ubicados en cómo interpretar esa música, tener, como decir, un criterio claro para nosotros decir, ok, yo lo quiero interpretar así, pero voy por esta línea. Sí, José, una cosa que te admiro, que te respeto mucho, es que has tomado también, o sea, aparte de la innovación, de la docencia, la investigación como una columna vertebral de tu formación. Me agrada que fuiste al Congreso de Luz, que llevaste tu ponencia, es una experiencia que ya viviste, estás haciendo un posgrado. Sí. Después que te gradúes ya, bueno, viniste por un fin de semana para, digamos, esta masterclass que aprovechamos, para compartir con ellos, para tener ese contacto presencial que no lo sustituye ninguna plataforma. Total. Por muy innovadores, por muy creativos que tratemos de hacer, pero no sustituye en persona. Totalmente. ¿Qué viene después de José? Después del posgrado, digamos, vas a quedarte en Caracas, vas a venir periódicamente a Maracaibo, vas a seguir como profesor de la Escuela de Música, pues es una pregunta que premisa que bueno, yo creo que toda la facultad también está preguntando. Exacto. Ojalá las condiciones fuesen las más ideales, fuesen las más idóneas para yo venir frecuentemente acá. Un puentero Caracas-Maracaibo. Exacto, vamos a hacer un túnel, de repente vamos a ver si hablamos, a ver si se hace. Pero bueno, por ahora, como decir, mantengo mi compromiso mientras el tiempo me lo permita, mientras mi proyecto personal me lo permita también. Pero la idea es, como decir, dejar una huella plasmada aquí y que esa senda continúe. Por ejemplo, si en mi caso yo pude terminar una carrera en pandemia y que ahorita con todos los compromisos que yo pueda tener, yo decido ahorita hacer un posgrado, que no es que me va a dar, como dicen aquí, los millones de chaflán. O sea, es un conocimiento que eso no me lo va a quitar nadie, y que eso yo lo empleo para lo que yo hago, no necesariamente sea música clásica. Yo lo empleo en mi proyecto, lo puedo emplear dirigiendo una orquesta, lo puedo emplear enseñando a los muchachos, sean los muchachos más avanzados de aquí de la universidad o sean los jóvenes del Colegio Emil Friedman de Caracas, donde yo trabajo. Entonces, eso yo creo que es el mensaje principal, de que
siempre hay que instruirse, siempre hay que educarse en lo que uno desea. Si es el violín, no es solamente ponerme a estudiar 8 horas violín, sino que hay que leer de repente, hay que instruirse, hay que escuchar música, hay que investigar nuevas tendencias, X, pero siempre documentarse con algo. Yo sé que a veces estamos muy ocupados, a veces no tenemos tiempo, también hay que recrearse, eso es importante porque la mente no puede estar todo el tiempo también metida en una cosa, sino que también... ¿Te toca viajar mucho? Sí, me ha tocado viajar y eso también me ha dado mucha experiencia y es importante. Y también quisiera que tanto mis alumnos como mis colegas también vivan esa experiencia hasta mejores que yo. Ojalá se vayan más lejos y hagan miles de cosas. Soy partidario de que un alumno sí supera a los maestros, porque ese es el propósito, ¿no? De que si un alumno toca mejor que yo, llega más lejos que yo, eso para mí va a ser un orgullo, más bien no me va a sentir menospreciado por eso, porque me va a decir que entonces mi trabajo funciona. Exacto. Que diste la patadita o que diste esa impulsión para que, sí, ese impulso para que fuera mejor que tú y de que el límite no es el cielo, de que más allá del cielo hay otras cosas que también se pueden lograr. José, hablaste del violín. ¿Por qué el violín? Y bueno, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué nos puedes, breve, rápido, o sea, que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Siempre algo complicado cuando mandan a tocar. No, pero, o sea, acá estamos en vivo, pero se entiende. Pero ¿por qué el violín? Porque de la gama de instrumentos, la verdad que desde niño... es algo raro porque no fue el instrumento que... ¿Él te buscó o tú buscaste a él? No sé, yo creo que me buscó a mí porque no era el instrumento, yo no iba centrado en que quería estudiar eso. O sea, yo llegué al conservatorio, un niño de 6 años, que de repente, como todos, conocen solo lo más básico, ¿verdad? Que si la trompeta, que la flauta o el violín, que es lo que todo el mundo... Entonces, bueno, todo el mundo dijo violín, yo quiero violín, entonces, bueno, dale, voy a pedir ese. Pedí uno para diciembre, en vez de estar pidiendo juguetes y broma, pedí un violín de Niño Jesús, como dice. Y nada, o sea, simplemente no era el instrumento que a mí me apasionaba, pero fue el instrumento con el que como decir, me permitió hacer música, que era lo que sí me apasionaba, hacer música, ¿no? Y entonces ya yo asumí el compromiso de que, bueno, este es ¿cómo se llama? El transporte con el que yo puedo hacer lo que de verdad me gusta. Y me ha llevado, bueno, aparte de escenarios increíbles, a vivir cosas, me ha llevado a otros lados, ¿no? Eso, a dirigir orquesta. Yo no soy un director de orquesta profesional, pero me ha dado la experiencia de hacer ese tipo de cosas a través de esto, ¿no? Pero has dicho algo muy significativo, no era el instrumento que te apasionaba, pero yo te observo como ciudadano, como comunicador, como docente, muy apasionado en tu trabajo. ¿Cómo se logra esa transición a lo que a mí no me gustaba hacer, pero que la gente pueda observar desde afuera que lo haces con pasión? Eso es importante que cuando uno de verdad le gusta algo, como dicen muchos refranes por ahí, que no es que si uno disfruta de verdad lo que hace, entonces no es un trabajo, no es una imposición, sino que uno lo hace con todo el gusto, que uno no tenga horario, sino de que de verdad uno logre el propósito que uno quiere. Y de hecho estamos aquí, no estamos ni pendientes del reloj ni del teléfono, porque estamos en un momento donde de verdad es necesario transmitir mensajes, impartir conocimiento, compartir con los muchachos. Eso también a mí energéticamente me hace bien, porque siempre es importante, aunque siempre los veo por ahí, ellos me ven y todo eso, siempre tener esa cercanía de que uno vino, de que ellos vinieron también, eso se valora. Y te voy como inspiración, porque siempre he visto por tus plataformas digitales, y bueno, punto, fotos con muchas personalidades, sí, tanto públicas como muy conocidas, como menos conocidas, pero que siempre es ese vínculo, ¿no? Y se ve también la humanidad y el afecto que se pueda sentir. Y eso es también importante. Y sobre la ejecución, que has comentado que cada quien tiene su técnica, su estilo, eso se investiga, se documenta, tú mismo lo vas creando. ¿Cómo se logra eso? Sí, eso es un conglomerado de cosas, ¿no? Porque así como cada profesión tiene cada quien actúa a su manera. Un abogado, no es que todos los abogados van por la misma línea. Exacto, todos son acusadores o defensores. Entonces, depende de eso, ¿no? Cada quien va documentándose o se va inspirando en alguien, o alguien tener una influencia de alguien. Muchas veces, en el caso de los artistas, entiéndase músicos, cantantes, siempre empiezan con una fijación con alguien. De repente, un violinista, por ejemplo, como yo puedo decir, bueno, a mí me gustaría tocar como Highfield, ojalá hubiese tocado como él.
Imítalo. Pero, exacto, pero ya es una cuestión, una cosa es tener la influencia y otra cosa es querer imitarlo. Es como los cantantes, hay cantantes que son imitadores, pero hay otros que han tenido la influencia de alguien, pero son artistas auténticos. Entonces, eso también es importante de cómo crear el propio estilo de uno, estilo en el sentido de lo musical, de lo artístico. Por ejemplo, a veces el caso de las mujeres, sobre todo puede ser de repente la manera en que se vistan, la manera en que toquen, eso define personalidad. La personalidad también del músico, eso influye. No solamente la personalidad de verlo caminar por ahí, porque de repente hay gente que uno lo ve muy dócil, pero de repente cuando toca se desata. Es ese tipo de cosas. Es la personalidad que le transmite al instrumento. Okay. Unas 3 últimas preguntas para terminar, porque estas clases y los muchachos están esperando por acá. Gracias por la paciencia. Una pregunta, la primera. Tienes un recorrido histórico importante en la escuela de música, porque es una historia hasta, ¿no? Podemos hacer una serie de Netflix. Sí, o sea, llegó acá a la escuela de música, no culminó, tuvo que decir entre 2 sueños, exacto, la sinfónica o terminar en la licenciatura. Se fue para Caracas, 10 años después volvió a su casa, a la academia, el buen hijo vuelve a casa y culminó. Hoy está culminando, está sentando su brecha y culminó y también le toca formar. Así es. ¿Qué consejo, qué recomendación le das a los estudiantes, investigadores de la Escuela de Música, de violín y de todas las cátedras, los tuyos, los míos, los nuestros, los de toda la escuela, los de toda la facultad y los de otras facultades también, los de otras escuelas también en el país, en Venezuela? Exacto. Yo soy partidario de que, bueno, sé que vivimos momentos difíciles, momentos en donde tenemos muchas decadencias en todo sentido. No hablo nada más del caso de la universidad, sino del caso ciudad, del caso país. De que también lo había mencionado hace poco, de que uno tiene que transformar la deficiencia en oportunidades. La inercia, la fatiga que puede haber. Exacto, entonces creo que uno tiene que buscar crear identidad en eso, ¿no? De repente yo puedo dar clase aquí, o sea, yo doy clase desde mi casa en Caracas virtualmente, pero igual sigue siendo la Universidad del Zulia. Pues vine para acá y la Universidad del Zulia. Yo puedo agarrar y dar clase allá en la calle, pero sigue siendo la Universidad del Zulia. Entonces es simplemente hacer esa identidad, crear esa pertenencia que muchas veces se ha perdido porque, bueno, la gente no tiene como una visión clara de qué es lo que quiere, de a dónde quiere ir también. Entonces es importante también, más que formar músicos, es crear mentalidades que quieran ir más allá, no solamente quedarse en un sitio. No tiene nada que ver con que si se quedan en Maracaibo, que se tienen que ir del país porque todo el mundo se está yendo. Yo no me he ido, por ejemplo, y yo sigo haciendo cosas aquí, y así, exacto, y así hay muchos que están aquí, estudiantes o no estudiantes, y que en cualquier lado que vayamos tenemos que superarnos, sea aquí, sea en otro país, donde sea, igual hay que seguir yéndose adelante. La Facultad Experimental de Arte está cumpliendo 24 años de creación y de fundación. ¿Qué mensaje como estudiante, como investigador y como docente también eres? Sí, yo creo que el mensaje para la comunidad, para la facultad, es que debemos formar muchos más artistas integrales, o sea, demostrarle al mundo de que somos, como decir, necesarios para el mundo. A veces nos tienen renegados como que, bueno, sí, la música es algo secundario, pero no conozco a nadie que no viva sin escuchar música un día, por ejemplo. Entonces sí es necesario. Claro. La música también es un negocio, la música es vida, es un estilo de vida, todo. Entonces, por lo menos en el caso de música también, la gente de danza, la pintura, nosotros en todas las casas hay por lo menos un cuadro, entonces significa que el arte forma parte de nuestra vida. Entonces, es demostrarle al mundo de que sí somos importantes también. Sí. Y por último, bueno, con lo que mejor sabes hacer, con la música, con el violín, ¿qué mensaje le darías a quienes nos siguen a través de plataformas y tal, metodología para cerrar? Con el instrumento. Ajá. No sé. O no lo digas y lo ejecutas solamente. Y sabremos que como estás mensaje. ejecutando, sí. Algo que te define a ti como artista, como persona, como músico. No sé, algo cortito. Lo que te quiera.
Excelente. Un aplauso. Bueno, y por último, realmente para mí también fue un reto y uno también aprende con ustedes, José, porque ciertamente recuerdo tu formación, tú fuiste muy comprometido, muy metódico, muy entregado, y creo que te tocó un reto mayor también porque esa transición de haberse ido y volver, o sea, vi mucha pasión, mucha mística, mucho compromiso en ti, y eso a uno también lo llena y le enseña Así es. a continuar con la formación, a seguir haciendo y a pues motivar para que se siga haciendo así. Sí, todo es cuestión de actitud, de la actitud que uno le ponga a lo que uno quiere hacer. Eso es lo que debe prevalecer. Sí, sigue adelante en todo lo que emprendas. Bueno, tu despedida para ya cerrar y para que sigas con tu masterclass. Bueno, una vez más, gracias por este espacio y bueno, siempre contento de volver a esta ciudad donde me formé, donde viví muchas experiencias, tuve muchas vivencias y de que aunque estoy en otra ciudad sigo siendo de aquí. Eso es importante, tanto de Maracaibo como de acá de la universidad. Bueno, tienes una mezcla, Falcón, Zulia. Sí, estamos cercanos, sí, pero menos Caracas. Sí, venezolano. Bueno, muchas gracias por este encuentro y hasta la próxima entrega de Plataforma Digital Metodología, que es más que investigación. Hoy con el maestro, con el músico, José Gabriel Argueta Real. Gracias, José. Gracias a ti.